Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Bienvenidos a la lectura de la lección número 11, titulada La Biblia y la Profecía. Te invitamos a escuchar este mensaje de principio a fin, pues contiene el mensaje del Señor para tu vida, palabra viva que viene directo de la fuente de la vida para tu corazón. Para memorizar. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Oremos para comenzar. Dios eterno, cuán grande es tu fidelidad. Gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por hablarnos directo al corazón. En este momento te suplicamos que nos des mentes y corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a comprenderla y a ponerla en práctica. Guárdanos siempre, Señor, en el centro de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. Ver también Juan 13:19. La pregunta esencial es: ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana, con la ayuda de Dios, estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321. El espíritu de profecía nos dice: Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles, no fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice el Señor, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse: nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 189. Lección para el día domingo, 7 de junio. El historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Lee Daniel capítulo 2. ¿Qué aspectos del sueño indican una sucesión continua e ininterrumpida de poderes a lo largo de la historia?
¿De qué manera la Biblia nos muestra cómo interpretar la profecía apocalíptica del tiempo del fin? Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Daniel 2:38. Y así nos dice Daniel 2:38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Daniel dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Daniel 2:39. Y luego un cuarto reino. Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El hecho de que estén sucesivamente, uno tras otro, sin espacios, está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel 7 y 8, en vez de una imagen, se utilizan símbolos de bestias específicas, pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales. 3 en Daniel 8. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro, cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel 2 y las visiones sucesivas de Daniel 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantienen en la actualidad. Vamos a leer Juan 14:29. ¿Qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad, cuando ya ha transcurrido tanta historia con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia. Esto nos dice el espíritu de profecía. Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Asimismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321. Lección para el día lunes, 8 de junio. El principio de día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos clave y del contexto inmediato de las profecías mismas. Vamos a leer Números 14:34 y Ezequiel 4:6. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá
40 días, día por año te lo he dado. En estos pasajes podemos ver muy claramente la idea del principio de día por año. Pero, ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo, como en el caso de Daniel 7:25 y Daniel 8:14, así como también en Apocalipsis capítulo 11 versos 2 y 3, Apocalipsis 12:6 y 14 y Apocalipsis 13:5? Daniel 7:25 nos dice: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Daniel 8:14, «Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». Apocalipsis 11, 2 al 3. «Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». Apocalipsis 12:6. «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14. «Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo». Apocalipsis 13:5. «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Otros elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y de Apocalipsis: el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos que representan reinos sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solo las profecías de tiempo, o los años o los días que se expresan en estas profecías? La respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos períodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8:14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los períodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Daniel 9:25, habrá literalmente 69 semanas, o solo 1 año y 4 meses y 1 semana. Si esta profecía la interpretáramos literalmente, no tendría sentido, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio bíblico de día por año y las 70 semanas se convierten en 490 años? Si aplicamos el principio de día por año, la profecía de Daniel 9:24 al 27 calza perfecto
en cada acontecimiento hasta la venida del Señor Jesucristo, la primera venida, cuando se manifiesta en esta tierra, en carne, cumple su ministerio y muere en la cruz del Calvario. Inclusive llega un poco más allá, hasta el momento cuando el pueblo judío rechaza de plano el Evangelio, cuando apedrea a Esteban, y de esta manera simbólica todo el pueblo judío rechaza a Cristo y rechaza a su mensaje. Si aplicamos el principio de día por año, cada evento se cumple exactamente como la profecía lo anunció. Si no aplicamos el principio de día por año, esta profecía no se cumple y prácticamente sería solo letra. Por esto es trascendental aplicar el principio día por año a las profecías de tiempo en las que el Señor así lo ha indicado. El espíritu de profecía nos dice: las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor están destinadas a aquellos que investigan la verdad para encontrar los tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a sus súplicas, se le envía luz de las cortes del cielo, destinada a aquellos que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, deberíamos buscar a Dios a fin de que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo? La edificación del carácter, página 48. Lección para el día martes 9 de junio. Identificación del cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la Iglesia romana. ¿Por qué? Lee Daniel 7, 1 al 25 y Daniel 8, 1 al 13. ¿Cuáles son esas características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Primera característica: se describe a ambos como un cuerno. Segunda, ambos son poderes que persiguen a la iglesia o al pueblo de Dios. Daniel 7, 21 y 25, Daniel 8, 10 y Daniel 8, 24. Tercero, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Daniel 7, 8 y Daniel 7, 20, Daniel 7, 25, Daniel 8, 10, 11 y 25. Cuarto, ambos atacan al pueblo de Dios. Daniel 7, 25 y Daniel 8, 24. Quinto, el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Daniel 7, 25, Daniel 8, 13 y 14. Sexto, ambos poderes se extienden hasta el fin del tiempo. Daniel 7, 25 y 26, Daniel 8, 17 y 19. Y ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Daniel 7, 11, Daniel 7, 26, Daniel 8, 25. La historia identifica al primer reino como Babilonia, Daniel 2, 38, al segundo reino como Medo-Persia, Daniel 8, 20, y al tercero como Grecia, Daniel 8, 21. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. En Daniel 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Daniel 7:25. Solo un poder encaja con la historia y la profecía,
y ese poder es el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. Daniel 7:24. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel 8:11, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército, Daniel 8:10, durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados por el papado. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley, eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Esto ya estaba profetizado en Daniel 7:25. En Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro poder podría ser aparte de Roma, ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecta que sea, porque esta es una enseñanza vital del mensaje de los 3 ángeles y, por lo tanto, un componente vital de la verdad presente. El espíritu de profecía nos dice: los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios, y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron, y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. El deseado de todas las gentes, página 202. Lección para el día miércoles 10 de junio. El juicio investigador. El bosquejo profético, estudiado esta semana, ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma. Pero no fue hasta el movimiento millerita a principios del siglo XIX que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Vamos a mirar el siguiente cuadro. Daniel 7 y Daniel 8. En Daniel 7 aparece Babilonia como el primer imperio. En Daniel 8 no aparece. En Daniel 7 aparece Medo-Persia, que es el oso. Pero en Daniel 8 es representado Medo-Persia como un carnero. Grecia es representado en Daniel 7 como un leopardo y en Daniel 8 como un macho cabrío. En Daniel 7 aparece la cuarta bestia, que es la Roma pagana. En Daniel 8 aparece la Roma pagana, que es el cuerno que avanza de manera horizontal. En Daniel 7, Roma papal es representado como el cuerno pequeño, y en Daniel 8, Roma papal es representado con el cuerno que avanza de manera vertical. Vamos a leer Daniel 7, 9 al 14, y Daniel 8, 14 y 26. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Dice Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia
y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 8:14 y 26 nos dice: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Después del período de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Apocalipsis 13:3, Daniel 7 y 8 hablan de juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó. Daniel 7:10. Y con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Daniel 7:13. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hablan de lo mismo. Según Daniel 8:14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación, es de 2300 tardes y mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas, que son 490 años, está Shatak. Esta palabra hebrea, Shatak, significa cortada o determinada, de la visión de los 2300 días. Es decir, se cortan 490 años de los 2300 días proféticos, Daniel 9:24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días o años de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años, de Daniel 9:24 al 27, son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del período, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el 7º año del rey Artajerjes, Esdras 7:7, o el 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844. No es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando el Señor Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión de purificación del santuario celestial. Esto nos dice el espíritu de profecía. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Vio que el período de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra era el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo.
Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. El conflicto de los siglos, página 324. Lección para el día jueves, 11 de junio. La tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. Daniel 8:21. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. ¿Podría ser más evidente? Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta al Señor Jesucristo y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1 al 13. ¿A qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corinto? ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, quien inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que estas cosas sucedieran como ejemplo para nosotros. 1 Corintios 10:6. Y de ese modo amonestaran al Israel espiritual para que resistiera la tentación mientras vivimos en los últimos días. Vamos a leer los siguientes pasajes y en tu casa o en tu folleto vas a escribir el tipo y el cumplimiento del antitipo de cada uno según lo describen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo.
Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo y la interpretación antitípica que permiten resaltar el significado profético. De esta manera, apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica. Piensa en el servicio del santuario terrenal, que funcionaba como un tipo de todo el plan de salvación. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy? Esto nos dice el espíritu de profecía. Nos espera una gran crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la Iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro: Te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. Lección para el día viernes 12 de junio, para estudiar y meditar. Y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Debemos ser fervientes estudiosos de la profecía. No debiéramos descansar hasta entender plenamente el tema del santuario, que aparece en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto esparce mucha luz sobre nuestro punto de vista actual y nuestra obra, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestra desilusión de 1844, pues nos muestra que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras que el ángel dirigió al profeta Daniel. Nuestra fe, con referencia a los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Aunque las huestes del infierno intenten sacarlos de sus fundamentos y se entusiasmen con la idea de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estas columnas de la verdad permanecen tan firmes como las colinas eternas, inamovibles, a pesar de todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y sus huestes. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. Maranata, el Señor viene. Capítulo: Estudiemos el tema del santuario. Gracias, mi hermano y mi hermana, por quedarte hasta el final de este video. Ahora vamos a orar para terminar e invocar la presencia del Señor en nuestra vida de manera constante. Eterno Dios, Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre y tu misericordia en toda la tierra, en todo el universo y también en nuestra vida.
¿Cómo no agradecerte, Señor, si cuando hemos estado en el triunfo, en la abundancia, tú nos has sostenido, y cuando hemos estado en la crisis, en el dolor, en la soledad, en la decepción, tú has estado allí con nosotros, abrazándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a perdonar a los que nos han ofendido? Gracias, Padre, por la salvación obrada por Cristo Jesús en el Calvario. Gracias, Señor, porque en este momento estás purificando nuestro registro en el cielo. Por favor, perdona, oh Señor, nuestras vidas. Perdona cada pecado cometido en el día de hoy, pero también en nuestra vida. Pero te pedimos perdón no para seguir pecando, sino para que además del perdón también nos des esa fortaleza, esa santidad que requerimos en Cristo para vivir de acuerdo a tu santa voluntad, cumpliendo cabalmente tus mandamientos. Oramos por cada hermano y cada hermana que ha escrito su petición en los comentarios, y aquellos que no escriben sus peticiones, pero saben que tú las tienes en tu corazón, saben que tú los escuchas aún en sus oraciones silenciosas. En el clamor silencioso de cada corazón tú estás, y estás obrando para llevar salvación, fortaleza, consuelo y sanidad. De verdad, te agradecemos, Padre, porque a tus hijos siempre los guías de gloria en gloria, de fe en fe y de victoria en victoria. Señor, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos. Sin Él no podemos predicar. Sin Él no podemos compartir tu verdad. Sin Él no podemos estar santificados en este tiempo tan difícil en que vive el mundo. Señor, queremos poner nuestros ojos en ti, quitar nuestra atención del miedo, de la crisis, de las injusticias que se viven en este mundo, poner nuestros ojos, nuestra atención, nuestro corazón en tu palabra, en tus mandamientos, en tus promesas y en la certeza de tu segunda venida. Gracias porque nos escuchas cuando hablamos contigo. Gracias porque siempre estás atento a nuestro clamor. Y gracias, Señor, porque a cada persona que escucha este mensaje lo abrazas con tu misericordia y aumentas su fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, Cristo viene.